Hola, hola, buenas noches a todos otra vez más. Un gran saludo, espero que estén muy bien, que hayan pasado una semana excelente en manos de Dios, todo en manos de Dios y creciendo cada vez más en su palabra, creciendo en su tiempo de oración, creciendo en su tiempo de estudiar la Biblia. Y espero que pueden tomar unos momentos conmigo hoy para estudiar un poco más de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir hablando del estudio sobre el Espíritu Santo de Dios y entender un poco de um, lo que es el Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada de por qué es necesario el Espíritu Santo y dónde habla en la Biblia, dónde están las profecías del Espíritu Santo. Y bueno, terminamos hablando de Jesús que pues habla muchas veces en el ministerio de Jesús, menciona el Espíritu Santo. Entonces, um, es la parte que quería recapitular antes de entrar en el tema de qué es el Espíritu Santo, qué hace cuando recibimos el Espíritu Santo o para qué es el Espíritu Santo. Sí, ya me entendieron, ¿ok? Hay muchos versículos. Vamos a comenzar en el libro de Juan de una vez. Entramos a la palabra, pero primero vamos a darle gracias a Dios y bendecir este tiempo a través de una oración. Señor Santo, te damos gracias, Dios, por lo que tú nos has permitido entrar en esta noche a estudiar una vez más tu palabra. Pido, Señor, dirección, Señor, dame discernimiento, compartiendo tu palabra, compartiendo lo que has puesto en mi corazón para hablar acerca de este gran regalo, gran don que es el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, ayuda a las personas que me están viendo a entender, a tener un corazón abierto, a poder recibir esta palabra con apertura, con ganas, con entendimiento, con revelación, en el nombre de Jesús, que sea una semilla más plantada que va a dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver, como les estaba diciendo, en el Espíritu, en el libro de Juan, donde nos vamos a concentrar hoy, pues un poquito de todo, porque muchos versículos, hay mucha palabra para leer, como, como hablé la vez pasada, pero vamos a tratar de ir poquito a poco explorando este tema. No me voy a apurar, nos va a tomar varias sesiones, varios días hablando del Espíritu Santo, porque sí es un tema bastante extenso y hay mucho que creo que ha sido como misterioso, que la gente no logra entender bien o evita a veces hablar de lo que es realmente el Espíritu Santo. Entonces, no quiero que caigamos en esos errores, sino que tengamos oportunidad de explorar y preguntar y sentirnos más cerca que nunca a Dios. Y eso es a través de su Santo Espíritu que nos ayuda a sentir su presencia. Amén. Ah, bueno, estamos, hay mucho que yo puedo empezar, que leímos acerca de Juan y Jesús vino y empezó a hablar que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mucho Él habla con sus discípulos diciendo, esperan y los manda que esperen en Jerusalén hasta que reciben el poder. Estamos en Hechos 1. Él los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurás el reino de Israel a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, porque el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese versículo de Hechos 1:8 habla de la promesa del Espíritu Santo que es vigente para nosotros hoy en día. Eso es para nosotros saber que no solamente cuando recibimos el poder de Dios, ya somos testigos de Él, ya somos voceros de lo que Dios quiere hacer en las vidas de otras personas alrededor de nosotros, los que están más cercanas, después en otras comunidades tal vez, como dice, primero en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria, en otras naciones y hasta en todo el mundo, hasta lo último de la tierra, dice. Entonces, son algunas de las profecías que habla Jesús. Y luego Pedro en Hechos 2:39 dijo que los que están lejos, lo cual incluye a nosotros, serían capaces de recibir el Espíritu Santo. La profecía de Joel del Espíritu Santo todavía se cumple en la actualidad y hemos visto personas, yo hasta recientemente, personas recibiendo el Espíritu Santo por primera vez que nunca lo habían experimentado. Es algo real. Es algo que es para nosotros hoy día, igual que en la Biblia leemos de ejemplos de personas que reciben el Espíritu Santo. Siento es un punto importante tocar, que sigue vigente hoy día, que si tú deseas recibir ese Espíritu de Dios, está disponible para todos, todo lo que lo quieran, y es la promesa de Dios que lo recibamos. Entonces, vamos a ver qué es el Espíritu Santo, porque hay muchas opiniones acerca de eso. Algunos piensan que el Espíritu Santo es recibido al hacer una conversión pública o al unirse a una iglesia. Otros enseñan doctrina que dice que primero somos salvados y después santificados y finalmente somos llenados con el Espíritu Santo. Y para otros grupos enseñan que el Espíritu Santo es algo opcional, que es bueno tener o que es un don que algunos tienen, perdón, y otros no, pero que no es esencial para todos. Y algunas sectas incluso enseñan que el Espíritu Santo no es algo que aplica para hoy día. Y bueno, ya hemos tocado un poco de ese tema. Pero um, lo que muchos segmentos de religiosos piensan y enseñan que importa muy poco ese poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero, como hemos hablado muchas veces, no es mi religión que me salva, no es mi familia que me va a salvar, no son las tradiciones del hombre que me van a salvar, es lo que dice en la Biblia. Y he hablado con varias personas y les he hecho la pregunta, pero han leído acerca del Espíritu Santo en su Biblia, saben en la Biblia donde habla del Espíritu Santo y me dicen, no, fíjate que yo nunca lo he buscado, yo no sabía que hablaba de eso en la Biblia o que así lo decía en la Biblia. Entonces, a buena hora estamos compartiendo en este grupo, con esta página, palabra de Dios y donde se puede encontrar en la Biblia esos versículos que hablan que el Espíritu de Dios es para nosotros hoy, es esencial para nuestra salvación y es algo muy, muy, muy importante que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es tan esencial, no podemos decir que voy a ir al cielo si yo no he recibido el Espíritu de Dios. Esa es la prima que Dios deposita dentro de mí, que dice, ese es mi hijo, eso es mi criatura, mi creación, que yo me lo voy a llevar porque es mío. Y ese depósito es el Espíritu Santo de Dios, más la confesión de fe, más el bautismo, más el arrepentimiento, muchas de las cosas que ya hemos hablado, pero lo importante enfatizar que es algo esencial y necesario. Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Hablando de quién es y qué es el Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 8:9 hasta el 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto es hermoso, eso es lo que les acabo de decir. Ese mismo espíritu lo que nos va a levantar el día del rapto de la iglesia o el día que viene el Señor por nosotros. Este espíritu es llamado el Espíritu de Dios porque Jesucristo es Dios. Se acuerda que dice, mi Padre y yo somos uno. Jesús habló de estar con nosotros y luego de estar en nosotros. Y eso es una gran diferencia que habría que resaltar. Perdón, uno puede, uno puede sentir el Espíritu Santo, sentir la presencia de Dios, pero hay una diferencia en estar con nosotros que estar en nosotros, morando dentro de nosotros, lo que dice, lo que mora en vosotros. Eso es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y las evidencias de eso es cuando hablamos en otras lenguas. Es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Por si estás preguntando, pero yo seguramente eso lo tengo. O ¿cómo voy a saber si lo tengo o no? Y hemos hecho estudios anteriores y vamos a entrar en ese tema más adelante de todos los ejemplos en el libro de los Hechos donde encontramos personas que reciben el Espíritu Santo. La primera vez es en Hechos 2, el día de Pentecostés, pero también en Hechos 10, en Hechos 19, hay otros ejemplos de personas que se escuchaban que habían recibido el Espíritu Santo. Y si no era simplemente por la vista, o por lo que les contaba, sino porque se oía algo que les decía que habían recibido el Espíritu Santo. Ese algo era hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo es un nacimiento. Y ya leímos la semana pasada en Juan 3 que habla de Jesús que dice esas palabras a Nicodemo. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes tu sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un lindo ejemplo que nos da Jesús del Espíritu Santo que no se ve, pero se oye y no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero se escucha y es evidente que es real. Hay dos elementos diferentes que constituyen la experiencia total de nuevo nacimiento y eso es el bautismo que hablamos en algunas semanas pasadas y el nacimiento del espíritu. El que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es. Somos espirituales, seres espirituales. Nuestro espíritu necesita nacer, ser nacido de nuevo. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para llamarnos hijos de Él. Bueno, el Espíritu Santo también es un sello. Varias veces menciona en la Biblia el sello de Dios en Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y les voy a contar una historia acerca de los sellos, de la importancia de los sellos en el tiempo de la Biblia, porque realmente es significativo que nosotros a veces nuestros entendimientos culturales de hoy en día son diferentes de los símbolos y los ejemplos que dieron en la Biblia. Entonces sí vale la pena hablar un poquito de lo que significaban los sellos en los tiempos bíblicos. Un sello era implemento utilizado por los granjeros
cuando compraban granos en el mercado. En aquellos días los granos no eran empaquetados, sino que se amontonaban bajo el ojo del vendedor. Y cuando venía alguien que estuviera interesado en comprar los granos, el dueño negociaba el precio con la persona que iba a comprar y se le llegaba a un acuerdo, el comprador pagaba por los granos y luego tomaba un implemento grande de madera que tenía marcas. El sello de madera estaba grabado en la pila de granos. Dejaba una marca que indicaba que los granos ahora pertenecían al comprador, que ya son de otra persona. Ya el dueño de los granos es diferente, la persona que los había comprado. El Espíritu Santo es el sello que Dios pone sobre el creyente hasta que regrese a reclamar su posición adquirida. Es la seña que somos propiedad de Dios. Estamos en este mundo, seguimos viviendo en este mundo, pero somos de Dios. Y Dios, cuando regresa por su pueblo, hace unos videos de la novia, de estar esperando a Cristo. ¿Y qué estoy haciendo yo para prepararme para ese momento que viene el novio por la novia, que es la iglesia? Yo necesito estar preparada, necesito estar lista, necesito estar maquillado, vestida, peinada, todas las cosas preparadas que uno se prepara cuando se va a casar. Y ese sello es el depósito, es el sello del Espíritu Santo que muestra que somos propiedad de Dios, que Él cuando regresa, yo estoy en la lista que me voy con Él. Amén. El Espíritu Santo es arras. El que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Busquen ese versículo hermoso, hermosísimo. Efesios 1:14. Las aras, igual vemos muchos ejemplos en las bodas. Las aras se refieren a una cuota inicial. Es la cuota inicial para un futuro herencia eterna. Entonces, es nada más la prima, es el depósito de lo que Dios nos da hasta la redención de la posesión adquirida. Eso quiere mostrar también que ya no somos propiedad de nosotros mismos. Hay ciertos cambios que hay que empezar a tomar lugar cuando un creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo, y eso es algo hermoso. El Espíritu Santo de Dios es reposo. Otra cualidad importante del Espíritu Santo, y porque hoy en día vemos tantas personas, nuestro mundo entero casi totalmente revolcándose por todo lado, sin saber dónde está parado, sin paz, sin tranquilidad. Pues nuestro Espíritu de Dios es en el día del descanso de la iglesia en el Nuevo Testamento. Viene a cumplirse ese sábado, ese descanso es cumplido en el Espíritu Santo de Dios. Ya no estamos buscando un día de reposo, ya no estamos buscando el momento, el día que es el del Señor, sino a través del Espíritu Santo tenemos ese reposo. Somos el cumplimiento. El Espíritu Santo es el cumplimiento del día de reposo. Amén. En Cristo hemos encontrado reposo y hemos suspendido nuestras propias labores. Ya no somos nosotros que estamos luchando, ya no somos nosotros los que tenemos que ver cómo pagamos todas las cuentas, ya no somos nosotros que tenemos que arreglar todo asunto, sino cada día es un día de descanso sagrado en el Espíritu Santo, cuando todos los días le entregamos a Jesús nuestras cargas. Echa sobre mí sus cargas. Y mi camino es fácil, mi yugo es liviano. Y eso es lo que vivimos todos los días, los que caminamos con el Señor. Ya no estamos levantando nuestras propias cargas, sino es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo que nos está dando ese reposo, que nos lleva a esas cargas sobre Él. Él los llevó a la cruz de una vez para siempre. Solamente hay que dárselas a Él y hay que estar lleno de su Espíritu Santo para poder experimentar ese reposo también. Es un espíritu de adopción.
que también es otra cualidad muy hermosa del Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Eso es Romanos 8:15. Nos hemos convertido en hijos de Dios por adopción. Esa adopción es por medio del Espíritu Santo. Es el sello, es la garantía, son las arras y es lo que muestra desde la perspectiva de un padre. Adopción es una cuestión de elección. Dios nos escogió. Nosotros no escogimos a Dios, sino Él nos eligió. Y tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, de clamar Abba Padre a nuestro Padre Celestial cuando recibimos ese precioso don de Dios para ser llamados hijos de Él. También el Espíritu Santo, ya leímos en Hechos 1:8 que es poder desde lo alto. En Lucas 24:49 dice, 24:49, perdón, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esas son palabras de Jesús. Jesús estaba preparando a los discípulos porque él ya se iba. Los discípulos estaban desesperados porque no sabían qué iba a pasar con ellos después de que Jesús ya no estuviera con ellos. Se pueden imaginar la desesperación. Pero Jesús dijo, yo les voy a enviar mi consolador, yo les voy a enviar mi espíritu, yo les voy a enviar el poder. Y cuando llegaron y recibieron ese poder, eso era para que ellos podrían seguir cumpliendo con todo lo que Jesús les había enseñado. Y les decía inclusive que el Espíritu Santo les iba a ir recordando todo lo que Él les había hablado. Pedro, cuando se levantó el día de Pentecostés a dar el mensaje a los judíos, si no lo han leído, es en el Hechos 2, hermosísimo mensaje. Eso no eran palabras de él, sino eran inspiradas. Toda la Biblia es inspirada, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a los hombres. Eso es el poder, eso es para ser testigos, para ser santos, para ser hijos de Dios, para ser separados del mundo. No lo podemos ser en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda de Dios, no solamente de otros cristianos o de los pastores o de otras personas y libros y cosas así, sino que necesitamos ser hijos de Dios separados um, para el día de nuestra salvación. Amén. Entonces, eso es algo súper importante que hay que recordar, que somos criaturas débiles, no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Necesitamos un poder por fuera del ámbito humano. Y eso es el poder de Dios, eso es poder que Dios tiene para nosotros. Porque hay muchísimas personas que han sentido insatisfechas con la religión, con las tradiciones. Las personas les han tradicionado, personas les ha quedado mal y personas buenas, personas de la iglesia tal vez. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no tienen poder para ayudarlos a enfrentar los problemas, porque no han sido bautizados en el Espíritu Santo, no han recibido ese bautismo del Espíritu y no tienen la capacidad por sí solo de saber guiar, porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso es tan necesario tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nosotros, no solamente en algunos que nos puedan ayudar, sino yo personalmente, propio, yo lo quiero para mí. Y espero que puedan decir conmigo también, yo lo quiero para mí, yo lo quiero para mí. Eso es lo que quería resumir para esta lección de hoy. También el Espíritu es nuestro consolador. Y muchas en Juan 14 y 15 y 16
Es la parte de los evangelios que Jesús está hablando directamente con sus discípulos y son algunas de las palabras más íntimas que habló Jesús en esta vida se encuentran en esos capítulos del libro de Juan. Es algo sumamente hermoso y es ahí donde él habla del Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará el Padre en mi nombre. Él es el Espíritu de la verdad. Él nos guía a toda verdad, dice en Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, muchas personas dicen que no puede entender todo lo que dicen las escrituras, que hay muchas cosas que no entenderemos hasta que lleguemos al cielo. Pues puede ser que sí, pero a través del Espíritu Santo, que es la verdad, el Espíritu de verdad, Él nos guía a toda verdad y Él nos ayuda a interpretar las escrituras así como Dios las hizo, así como Dios nos da de entender, nos da poder discernir, de poder entender lo que dice las escrituras, podemos entenderlas, no son misterios de Dios. Dios no quiere que estemos en una nube misteriosa siempre. Él quiere que tengamos claridad, que tengamos poder, que tengamos autoridad de Él para poder predicar a la gente, para poder compartir el Evangelio de Dios. Y eso, recibimos ese poder y esa capacidad de hacer esas cosas cuando recibimos el Espíritu Santo. Amén. Espero que les haya quedado claro esta parte. Consolador denota al que viene para ayudar. Es nuestra ayuda. No estamos aquí solos, no estamos aquí sin ayuda, no estamos aquí, Dios, a ver cómo les va y cuando llegan al cielo les voy a explicar todo cómo era, cómo tenían que ser. No, cuando ya llegamos al cielo ya es tarde. Espero que entiendan esa parte. Tenemos que darnos cuenta hoy, estando en esta carne, estando en este cuerpo, para poder decidir, tomar esa decisión y decirle, Señor, sí acepto, sí lo quiero hacer, sí quiero obedecer su palabra, porque solamente obedeciendo la palabra de Dios que llegamos al trono de Dios, a estar en el cielo con Él. Así lo que dice en las escrituras, simplemente soy mensajera compartiendo con ustedes esa palabra tan maravillosa de nuestro Señor. Dios quiere que tengamos ese espíritu en nuestro interior. Es el mismo espíritu que estaba con Cristo. Es un nuevo nacimiento. Es un sello que marca que somos propiedad de Dios. Es la cuota inicial de nuestra futura herencia en el cielo. Y es un reposo y un consolador. Es hoy y es para hoy, es para ahora. No es para esperar al día que morimos porque ya será tarde. Solo el Espíritu Santo nos puede dar esas cosas. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos hoy que tu palabra es cierta. Recibo tu palabra, recibo, Señor, lo que me estás hablando en este momento. Lo recibo y lo acepto en mi vida, Señor, que yo necesito tu Santo Espíritu. Yo necesito evidencias de hablar en otras lenguas. Yo necesito ese poder que viene del cielo, directamente de tu trono, no para algún futuro, sino para hoy, Señor, para este tiempo que me ha llamado, que este tiempo que me estás hablando, y quiero recibirlo en el nombre de Jesús, que háblame, lléname, Señor, de su espíritu, lléname, Señor, al que tiene hambre, Señor, y sed de justicia, tú lo vas a saciar, Señor, y tengo hambre y sed, Señor, de ser saciado por tu espíritu en mi vida. Lléname, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús para poder tener esa autoridad, tener ese poder para poder ser tu testigo en el nombre de Jesús. Lo declaro y lo recibo para mí en el nombre de Jesús. Oyen, eso es algo muy serio, eso es algo muy real. Si necesitan y quieren hablar más del tema, estoy 100% dispuesta, disponible a hacer un estudio, a orar para que puedan recibir el Espíritu Santo, para seguir ampliando más ese tema. Vamos a seguir tocando lo que es el Espíritu Santo, porque de verdad hay mucho de qué hablar,
pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que tengan una muy feliz noche, que quede grabado este mensaje en su espíritu, en su interior, que lo pueden compartir con alguien, darle una me gusta y compartir este video, compartir esta página, este grupo, en el nombre de Jesús, que los guarde hasta la próxima vez que nos veamos. Feliz noche.